Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o días o noches, dependiendo a qué hora nos estén viendo. Esta es una sesión más de su taller de huertos urbanos. Desgraciadamente no me puedo conectar en vivo en la mañana con ustedes por algunas cuestiones ajenas a mi voluntad, pero les traigo el tema de hoy. El tema de hoy es pues mezclas y combinaciones para la prevención de enfermedades en las plántulas. Como ya vieron en el grupo de WhatsApp, les envié algunos ejemplos de plántulas. En mi caso, estamos ahorita, pues, cultivando plántulas de pepino, ¿verdad? Recordemos que las plántulas son las plantas propiamente, pero cuando están en un estado vegetativo, pues, muy temprano, ¿no? Es decir, como plantas bebés, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Bueno, ¿qué es un sustrato, verdad? Un sustrato es la parte en la que se sostiene la planta, ¿ok? Es decir, obviamente, en un cultivo establecido en los campos a cielo abierto, pues es la tierra, es el suelo. En casita puede ser la maceta, ¿verdad? Con tierra negra, tierra de jardín. Puede ser también lo que es algunos otros materiales que vamos a ver ahorita. ¿Y qué es lo que necesita un sustrato para hacer un sustrato? Bueno, tiene que dar un soporte, es decir, en el cual se puedan anclar las raíces de la planta, ¿m? Debe proporcionar nutrimentos y debe proporcionar también retención de agua. ¿Para qué? Para que la planta nunca llegue a deshidratarse por completo, o mejor dicho, en términos de plantas, nunca llegue a la marchitez. Un sustrato adecuado debe propiciar un muy buen enraizamiento. Esto quiere decir que un buen sustrato debe tener una textura tal que permita expandirse a las raíces. ¿Ok? Bueno, entonces dice, por lo tanto, en el ámbito de prevención de plagas, es importante un sustrato inerte y que evite el estrés de las plantas, ¿verdad? Porque ese es el tema principal ahorita, la prevención de plagas, que muchas veces están en los sustratos, en los suelos, no lo sabemos. Más que plagas, pueden ser también enfermedades como hongos, bacterias o virus que no permitan un libre desarrollo de las plantas, ¿ok? Entonces, pues también un buen sustrato para plántulas, de preferencia debería ser inerte, es decir, que no contenga ningún tipo de vida o la menor cantidad de vida, en este caso como dijimos, pues microorganismos pues maléficos, ¿no? ¿Qué sustrato vamos nosotros a utilizar? ¿No? Es muy, muy importante esto, la elección del sustrato, porque esto va a diferenciar a un buen huerto urbano de uno malo. ¿Y a qué nos referimos? Un buen huerto urbano debe tener la capacidad de poder producir las plántulas para después trasplantarlas, ¿verdad? Si no somos capaces de germinar una semilla o varias semillas, pues entonces no vamos a tener una alta producción, ¿ok? Y recordemos que uno de los propósitos del huerto urbano es tener una alta producción, ya sea con fines de autoconsumo o ya sea con fines de venta. Eh, entonces, pues elegir mal un sustrato, elegir un sustrato pesado, elegir un sustrato muy suelto, elegir un sustrato pues que tenga muy, muy poca capacidad de retención de agua o que tenga muchísima o en exceso la capacidad de retención de agua, pues puede provocar muchas enfermedades, ¿verdad? Así como el estrés de las raíces, que es lo que estábamos viendo. ¿Por qué se estresan las raíces? ¿Por qué se estresan las plantas? Pues es igual que nosotros, son seres vivos, se estresan también, es decir, también son capaces de exigir ciertas condiciones para sentirse bien, o para desarrollarse de la mejor manera posible. ¿A qué es a lo que voy? Las plantas también respiran por la raíz, no es únicamente por la hoja, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué tiene que decirnos? Bueno, que si nosotros tenemos un sustrato muy apretado o que también se le puede llamar muy pesado,
las plantas no pueden expandir libremente sus raíces, lo cual las lleva a un exceso de estrés y consecutivamente puede ser la muerte. Sustratos con una gran cantidad de retención de agua no dan espacio al aire. El aire, recordemos, es un gas, necesita tener, un buen sustrato necesita tener cierta cantidad de aire y cierta cantidad de agua. No es solamente pura agua. ¿Por qué? Porque se asfixian las raíces, ¿no? Entonces aquí les pongo esta diapositiva, dice, siente como la planta, ¿no? La regla es muy, muy sencilla. Si estás cultivando plantas de desarrollo subterráneo, por ejemplo, la cebolla, el rábano, la jícama, la zanahoria, betabel, la papa, lo que tú quieras, los sustratos duros o muy pesados no van a dejar que la planta desarrolle de buena manera la raíz, ¿no? Que es lo que se aprovecha principalmente de estas hortalizas, la raíz, ¿ok? Entonces, esos van a quedar aprisionados. Es como si a nosotros nos pusieran una camisa de fuerza, imagínense, y no pudiéramos expandirnos. Obviamente nos vamos a estresar, no vamos a poder crecer mucho. Entonces, nuestros resultados no van a ser los óptimos, porque no vamos a dejar que se desarrollen. En cambio, un sustrato más suelto puede desarrollarse mucho mejor, en el caso de las plantas de raíz, ¿no? Entonces estamos viendo esta imagen, donde estamos viendo del lado izquierdo un cebollín y del lado derecho otro cebollín, ¿no? Del lado izquierdo estamos teniendo un ejemplo de un sustrato más suelto. Este sustrato es llamado perlita, en el cual la raíz puede expandirse muchísimo, y en el caso de la cebolla, al ser un bulbo, pues puede empezar a expandirse por abajo, lo que es la parte subterránea, y de esta forma obtener cebollas más grandes. Pero si tenemos, en este caso, del lado derecho, ¿no? La cebollita que está en un sustrato de puro tezontle, pues está en medio de rocas, no puede expandirse, es muy pesado para ella expandirse, ¿no? Entonces pueden salir cebollas deformes, pueden salir cebollas muy pequeñas, ¿no? Entonces, esto hay que considerarlo, hay que pensar y sentir como la planta, ¿no? Entonces, aquí nos enuncia, los sustratos blandos permiten la libre expansión de las raíces, bulbos y tubérculos, promoviendo el fortalecimiento de las mismas, las raíces, y por consiguiente fortaleciendo la plántula. Hay quienes dicen que la raíz es casi casi como el cerebro de la planta. Entonces, debemos tener mucha consideración con las raíces de nuestras plantas. Sin embargo, un solo sustrato no puede aportar todos los beneficios. Es decir, si solo utilizamos puro tezontle, vamos a tener un sustrato muy pesado, con poca capacidad de retención de agua, pero una muy buena oxigenación. No lo podemos tener todo en esta vida, se dice, ¿no? Ok. Si utilizamos tierra de jardín, tierra negra, podríamos tener algunas cosas, pero se encharca mucho, puede ser más pesada que otro sustrato más ligero, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita tres sustratos distintos que podemos conseguir en casas de agroinsumos, los cuales podemos combinar de distintas formas para poder tener los sustratos adecuados dependiendo de la situación. ¿Ok? Bueno, antes de empezar con esto, bueno, para empezar vamos a definir qué es combinar y qué es mezclar, ¿verdad? Combinar es poner diferentes sustratos de forma ordenada dentro de un contenedor. Es decir, en las imágenes que estamos viendo aquí abajito, es la imagen de la derecha, la maceta o el contenedor de la derecha. Eso es una combinación de sustratos. ¿Y qué es una mezcla? ¿Qué es mezclar? Es la imagen contraria, la imagen de la izquierda. Es decir, es revolver los sustratos hasta obtener una composición uniforme. ¿Ok? Bueno, pasado esto, vamos a poner esto. ¿Cómo hacer estas mezclas o combinaciones? Obviamente, todo esto va a depender de la especie, ¿ok? Del cultivo que nosotros queramos establecer. No todas las plantas son iguales, no a todas les gusta el mismo sustrato, no todas tienen los mismos requerimientos nutricionales, etcétera, ¿no? Entonces, esto va a depender de eso, principalmente. Hay que hacernos estas preguntas. ¿Son plantas de desarrollo subterráneo, de desarrollo aéreo? ¿Son pequeñas? ¿Son de desarrollo externo? ¿Desarrollo mediano? ¿Un porte extremadamente alto? Son las preguntas que debemos hacernos para elegir el sustrato ideal. ¿Ok? Puedes usar una mezcla con los mismos sustratos, pero en diferentes proporciones, y eso va a lograr distintos resultados. En este caso vamos a ver
los sustratos de perlita, vermiculita y tezontle. ¿Ok? Estos sustratos tienen la característica de ser sustratos inertes, ya que no contienen una gran cantidad de microorganismos, tanto benéficos como no benéficos. Plantas de porte alto. Nuestra primera pregunta, ¿qué tipo de planta voy a establecer? ¿Una planta de porte alto en este caso? Ok, ¿cuáles son las plantas de porte alto? Aquellas que rebasan los 30 centímetros de altura se les consideran plantas de porte alto. ¿Ok? Ejemplos, jitomate, calabaza, chile, melón, ¿verdad? En dado caso que se extienda. Ok, ¿qué tipo de sustrato voy a utilizar para estas plantas de porte alto? Aquí les dejo una tabla con los distintos materiales y en qué porcentajes es posible mezclarlos para obtener un buen resultado para plantas de porte alto. Como les dije, vamos a utilizar únicamente 3 tipos de sustrato para crear un sustrato compuesto. Recordemos que esto es mezcla y lo tenemos en distintos porcentajes. Por ejemplo, el primero, perlita 50% y tezontle 50%. Obviamente las cantidades ya van a depender del tamaño de tu maceta. ¿Ok? No tiene que ser una cantidad estricta. ¿Por qué? Porque pues macetas hay de distintas formas, distintos colores, distintos tamaños. Entonces, eso va a depender del tipo de maceta que tú quieras. Por ejemplo, si yo quisiera utilizar esto de maceta, una latita de papas, ¿no? Me está diciendo la concentración, perlita 50%, tezontle 50%, ¿verdad? Tomo la mitad de esta lata con tezontle, la mitad de perlita, lo revuelvo muy bien y lo agrego. Y ahí está nuestro sustrato, ¿verdad? Tenemos también la vermiculita, que es otro material. Todos estos son materiales minerales que pues podemos aprovechar para ese tipo de plantas. Plantas de porte mediano. ¿Cuáles son las plantas de porte mediano? Las que no rebasan los 30 centímetros de altura, pero tampoco están tan chaparritas. Es decir, están entre 15 y 30 centímetros de altura. Son las que les vamos a considerar de porte mediano. Ejemplos, lechugas, acelgas, cilantro, perejil, ¿no? Necesitan un buen soporte, claro, pero no al grado de un porte alto. Entonces aquí podemos reducir la cantidad de tezontle a un 40% y utilizar ya sea vermiculita o perlita al 60%. También tenemos la opción de mezclar tezontle al 40%, 30% vermiculita y 30% perlita. Aquí tenemos las plantas subterráneas. Ejemplos, rábanos, betabel, jícama, zanahoria, cebolla, ¿verdad? Necesitan un sustrato más blando, como vimos al principio de la imagen, para favorecer el crecimiento y desarrollo de las raíces, bulbos y tubérculos. Si queremos unos rábanos grandes, necesitamos un sustrato un poco más blando para darles oportunidad de expandirse. ¿Cómo va a ser la mezcla para esto? Tezontle se va a reducir al 20%, mientras que perlita se va a aumentar hasta el 80%. Lo mismo con vermiculita, o tenemos la opción de mezclar los 3 sustratos, es decir, tezontle al 20%, vermiculita al 40% y perlita al 40% también. Combinación de sustratos. Bueno, como vimos, la diferencia entre mezclar y combinar está en cómo están dispuestas en la maceta, ¿verdad? Y en esta forma, en la combinación de sustratos, tenemos que va acomodados de diferentes formas, así como dicen juntos, pero no revueltos, ¿verdad? Entonces, la primera capa, la base de toda maceta, cuando hagamos combinación de sustratos, debe ser un sustrato pesado, ¿ok? Sin importar el cultivo que se trate. Podemos usar grava, ¿sí? Grava como la de construcción, escombro de tabique, tezontle, arena de río, carbón mineral o también pues carbón orgánico, ¿no? Estos sustratos es muy importante cuando se utilicen, incluso hasta, como les dije, el escombro de tabique, es muy importante desinfectarlos. ¿Cómo lo vamos a desinfectar? En una cubeta de 20 litros, se llena, se le agregan 20 mililitros de cloro, se revuelve muy bien y agregamos lo que es el tezontle, la grava, la arena de río, ¿verdad? El carbón no hay necesidad de desinfectarlo y lo dejamos remojar, lo lavamos, ahora sí como lo que vamos a hacer es
introducirlo, lavarlo previamente 3 o 4 veces con agua normal, el tesontle o el material del que se trate, y después, ahora sí, a sumergirlo, dejarlo remojando en el agua con cloro durante mínimo 15 minutos. Esto para asegurar su desinfección, y entonces lo que vamos a hacer después de desinfectado, se cuela y lo vamos a poner ya sea en un recipiente con agujeros, como una canastilla, para que se escurra y quede bien seco. Lo vamos a secar de preferencia en la sombra. Nivel medio. Ok. ¿Cómo va a ser el nivel medio en la combinación de sustratos? El nivel medio, ya aquí vamos a tener en cuenta qué tipo de cultivo estamos tratando. Es decir, si es una planta que es de desarrollo subterráneo, pues vamos a utilizar sustratos que permitan que la planta se desarrolle de buena manera en ese sustrato, de manera subterránea, ¿ok? Ejemplo, el rábano. Entonces estamos viendo esta imagen en donde vamos a aplicar un zoom de esta forma, ¿ok? Estamos viendo que en la primera capa, como se ve, es escombro. Puede ser escombro, grava, tesontle, como habíamos quedado. Y en la mitad ya tenemos lo que es la vermiculita, ¿verdad? La vermiculita es esta piedrita blanca que luego vemos en algunas macetas, en el tianguis, o en algunos otros lugares, mercados de plantas. Es la vermiculita y permite un muy buen desarrollo de rábanos. En el caso de plantas, de ese tipo de plantas, podemos usar vermiculita, lana de roca, piedra pómex molida también. También podemos combinarlo con cascarilla de arroz o fibra de coco. Plantas de mediana y gran altura, ¿ok? Bueno, aquí también podemos utilizar lo que es la perlita o la vermiculita. Y aquí pues vamos a tener que hacer un sustrato. Este nivel medio va a estar compuesto de un sustrato 80% pesado y un 20% sustrato ligero. Es decir, puede ser 80% grava, arena de río o tesontle y el 20% de un sustrato ligero. Nivel superior. Es decir, plantas de nivel superior o plantas de un porte pues, más alto. Ese es el nivel que se debe, el último nivel que se pone en la combinación de sustratos, como estamos viendo en la imagen. Es la última capa, no es obligatoria, aunque tiene ciertas ventajas. Ayuda a evitar una gran evaporación del agua al interferir en su salida. Así como también, pues, la evaporación de cierta solución nutritiva si es que se está aplicando ya la planta, pues de manera, es decir, la estamos desarrollando por completo, ¿no? Es decir, todo su ciclo. Lo que se puede hacer es se acostumbra a poner una delgada capa, ya sea de un sustrato pesado, como estamos viendo aquí, hasta arriba. Tenemos un sustrato muy pesado hasta abajo, un sustrato intermedio en la mitad, y el sustrato de hasta arriba es un sustrato nuevamente pesado, pero es una ligera capa, es como para darle más estabilidad a la planta, ¿ok? Como les dije, no es obligatorio, pero sí tiene ciertas ventajas, ya que da un poco más de seguridad a la planta, ¿verdad? Y bueno, tenemos algunas otras mezclas, ¿ok? Esta mezcla que estamos aquí, que es la mezcla 2, se recomienda principalmente para climas cálidos o para personas que no tienen tiempo suficiente para realizar el riego en diferentes periodos del día. Por ejemplo, porque estamos en el trabajo, porque estamos en la escuela, porque estamos cuidando a los niños o porque estamos cuidando a otra persona. No lo sabemos, tenemos distintas actividades, ¿verdad? Entonces, esta mezcla que vemos aquí nos va a ayudar mucho a tener una buena capacidad de retención de agua y una muy buena nutrición también para nuestras plantitas. Perlita 20%, vermiculita 20%, humus de lombriz. Ya estamos nosotros aquí añadiendo un elemento nutritivo a nuestras plantas y turba al 40%. Mezcla 3. Funciona muy bien para la germinación en semilleros o bolsas y promueve el fortalecimiento de raíces, tallo y vigorosidad durante el desarrollo. Este tipo de sustrato es el que más se utiliza en los viveros para germinar plántula y consiste en 40% perlita y 60% turba. La mezcla número 4.
Se pueden cultivar todo tipo de hortalizas en esta combinación, haciendo que tus plantas en etapas primarias resulten mucho más vigorosas. ¿Por qué? Porque también estamos añadiendo humus de lombriz, vermiculita al 10%, perlita al 30% y fibra de coco. Y esta va a ir al 50%. Entonces, pues espero que esta pequeña cápsula te haya resultado útil o te resulte útil. Y ya lo sabes, si tú tienes alguna duda, no tengas ningún temor, ninguna pena, no sientas nada de eso, en mandarme un mensaje al grupo de WhatsApp hasta este momento, ¿verdad? Ya te dejé lo que fueron las prácticas bueno, la práctica de germinación con pepino y pues ojalá tú también puedas realizarla en algún momento. Eso es todo por mi parte y espero que tengas pues el resto del día que sea muy bueno para ti. Hasta la próxima.